Bienvenidos, Brico Aprendices. Vamos a intentar convertir esto en una caja chulísima. Y cuando estéis trabajando a 45 grados, sacar un poquito más la cuchilla, os va a pasar lo que me pasó a mí, que me quedo corto. Así que sacamos la cuchilla y repetimos. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When
my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Bueno, vamos a utilizar este útil y es muy sencillo. Son 4 maderas y lo hacemos así, ¿vale? Simplemente hay que ponerlo aquí, lo agarramos y pasamos la fresadora por aquí. En el mismo vídeo que hice este, con retales y solo con pegamento, me hice este más pequeñito también. Y es lo mismo, simplemente dejarlo agarrado donde vayamos a usarlo, pasamos la fresadora y ya está. Vamos allá. Que la esquina no quede perfecta no me preocupa porque la intención es hacerla redondeada. Así que si no queda la esquina perfecta, me da igual. Bueno, aquí me voy a hacer una plantillita para las manetas. Me la he hecho de esta medida. Ahora vamos a cortar el vacío, lo lijaremos y la utilizaremos para fresarle unos tiradores laterales. ¿Qué os parece? Y esta fresa es para rebajar los bordes y dejarlos un poco redondeados. Mientras los voy rebajando y dejándolos redondeados, os cuento un chiste malo. Un abogado visita a su cliente en la cárcel. Tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál quieres primero? La mala, mismamente. Han encontrado sangre tuya en la escena del crimen. ¡Me ca! Pues sí que... ¿Y la buena? Que no tienes colesterol. Si nos queda algún huequecito, yo utilizo esta masilla de sudar, por ejemplo, que es de pino, y lo vamos rellenando con el propio dedo. Hacemos un poquito aquí y con el dedo lo metemos para adentro, que quede tapado.
Pues ya está, este es el resultado, espero que os guste. A mí la verdad me encanta y es exactamente lo que buscaba. Si queréis ver más vídeos como este, suscribiros al canal. Si os ha gustado el vídeo, dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo, porque aprendices, un fuerte abrazo.